Nos dimos a la tarea de, con el aliento, con todo el estímulo que nos trasvasó y nos compartió nuestra colega María Eugenia, nos dimos todos a la tarea de buscar y teníamos caminos que convergían en la legitimación del objeto de estudio, porque la autora María Elena Dávila es doctora en Ciencias de la Comunicación con una trayectoria como investigadora en temas de patrimonio. Quien habla ha trabajado en la agenda de patrimonio vinculada a los emprendimientos y soy miembro además de la red de emprendimiento de la Universidad de La Habana. Y nuestro estudiante y colega también está muy vinculado a esto por el tema de la oralidad y de los estudios culturales. De cualquier manera, unificamos un equipo de 4 profesionales para abordar el asunto. ¿De qué se trataba entonces? Pues se trataba de diseccionar, entender en las lógicas de la operación turística ecuatoriana actual qué estaba pasando con la Ruta Inca. Ruta Inca que, como se sabe, no es privativa de Ecuador, sino que involucra el recurso patrimonial, los esfuerzos de políticas públicas y de gestión turística de otros 5 países. A saber, Perú, dicho sea de paso, el país con mayor avanzada en estas lides de gestionar estos recursos, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y Argentina. Están todos en el mismo estatus. Vale para todos hacerse la misma pregunta de qué está pasando con esa gestión turística, cuáles son los principales desafíos, cuáles son las disfuncionalidades y fortalezas hasta este momento. Desde luego que no. A este colectivo de autores interesa especialmente lo que está pasando con Ecuador, pero tomar siempre de referencia que experiencias lúcidas y buenas prácticas con relación a la gestión turística de los países vecinos que involucran a la Ruta Inca. La ponencia que hoy presentamos trabajó con una estructura muy sencilla, comenzando por hacer por establecer los anclajes que correspondían a un objeto de estudio como este, que obviamente reclamaba, siendo un evento vinculado al medio ambiente, pues reclamaba pensar estos recursos como una alternativa en función del desarrollo. Y como la fortaleza principal de que disponen los 4 autores es la comunicación, pues nosotros nos interesaba que esta revisitación de la gestión turística de la Ruta Inca estuviese o propusiese un diálogo directo con las fortalezas y oportunidades que remitía la comunicación del patrimonio, la comunicación patrimonial para esta puesta en circulación, puesta en valor, valorización, como quiera llamársele. Trabajamos entonces con un índice de contenido que comenzaba por establecer a modo de preámbulo un análisis conceptual y metodológico, luego desbrozar un encuadre conceptual y teórico muy primario en el que se asientan los conceptos fundamentales, precisar, resituar la valía de no mirar a este objeto de estudio solo desde una visión sincrónica hacia adentro, sino ponerlo en contexto con respecto a los esfuerzos que están haciendo otras naciones también atravesadas por la ruta. En el caso ya del desarrollo, del corpus de desarrollo de la ponencia, pues hablábamos de los esfuerzos intersectoriales bajo un acápite que nombramos luces y sombras del Capañán. La Agenda 2030 y esos objetivos de desarrollo sostenibles que tocan cualquier esfuerzo que emprenda una alcaldía, una gobernatura, una comunidad, una institución cultural o todas ellas de modo intersectorial para la conservación, para la puesta en valor, para la explotación, desde una noción realmente redituable con beneficios para la ciudadanía. La ruta y sus segmentos de interés es aquel momento de la ponencia en el que abordamos cuáles son los públicos para los cuales se debe trabajar. La Ruta Inca, puesta en contexto de lo público, estaría dialogando con acciones que conviene emprender en el sentido de puesta en circulación de esos atributos, de esos valores que pasan ante todo serán finalmente turísticos, pero son ante todo deudores de una educación inclusiva y de una cultura compartida
que nos conecta o que debe conectar esta riqueza patrimonial con la memoria histórica ecuatoriana y por extensión con la memoria histórica de cada uno de los países que disponen de este patrimonio. Finalmente, un acápite dedicado al mercadeo turístico para cerrar con conclusiones. Pasamos ahora al momento de hablar un poco como epígrafe introductorio de qué cosa es el Capañac, Camino Inca, Camino Imperial Andino, Camino Real, Gran Camino, Camino del Rey, entre tantos enunciados, entre tantos nombres a los que se alude a un patrimonio común. En este caso estamos hablando de un patrimonio que involucra a 6 países de la región y que conviene cuanto menos tomar en cuenta para la gestión que ella habilita, que ella reclama, dimensiones de índole patrimonial, turística, cultural, que obliguen, que estimulen, que contribuyan a perfilar estrategias de trabajo de carácter público que garanticen dimensiones que pasan en primer término por la preservación, por la conservación de este patrimonio y por una explotación activa posterior que se enlaza con el resto de los patrimonios o de ese repertorio patrimonial de que dispone Ecuador. En este caso vale la pena recordar que estamos hablando que Ecuador dispone de otros 7 recursos patrimoniales en los que está el Centro Histórico de Quito, el Centro Histórico de Cuenca, el Parque Nacional Galápagos, el Parque Nacional Sangay, la oralidad y las manifestaciones culturales de la nacionalidad zápara, la marimba, la danza y cantos tradicionales de Esmeralda, así como el tejido tradicional de sombreros de paja toquilla, las macanas y las candongas, para una totalidad de 8 patrimonios. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de un patrimonio reconocido en el año 2014. En cuanto a los objetivos de la investigación, conviene repasarlos muy sintéticamente. En primera instancia, examinar y sistematizar fortalezas y debilidades que ofrece este patrimonio en su configuración como producto turístico de grandes potencialidades. En segunda instancia, identificar los desafíos que desde la gestión y la planeación estratégica en comunicación patrimonial deben atenderse en aras de procurar su sostenibilidad. Como tercer y último objetivo, el de examinar el tema como una agenda plural y compleja que admite ser deconstruida desde el ámbito interdisciplinar de la comunicación para el patrimonio. Como técnicas fundamentales, se operó con la observación participante o etnográfica, la investigación bibliográfica y documental, así como la entrevista a expertos y testimoniantes vinculados a un objeto de estudio de esta naturaleza, siempre desde 3 anclajes disciplinares básicos: desde la antropología, la arqueología, la historiografía del Ecuador y desde la gestión turística, así como desde la comunicación pública. Como se sabe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del documento Agenda 2030, constituyen hoy para nuestros pueblos emergentes un marco de referencia de cumplimiento y enfoque hacia problemas cruciales a resolver. Se preguntará cualquier cientista social en qué medida estos objetivos de desarrollo sostenible tocan, compulsan, interesan a un objeto de esta naturaleza que tiene que ver con el patrimonio, con la explotación turística. Pues bien, son muchos los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con esta agenda, esta temática en particular. Pudiéramos decir, en primera instancia, que el objetivo de erradicación del hambre y que el objetivo de erradicación de la pobreza son objetivos de vínculo indirecto con un objeto de estudio como este, porque una vez que se logre explotar la riqueza patrimonial de compromiso con la sostenibilidad y para retribuir y generar riqueza social, nuevos empleos, fuentes de ingreso para la comunidad primigenia, autóctona, pues se estarán generando entonces recursos y beneficios que logren paliar desigualdades, cuanto menos desigualdades. En el caso de áreas más pobres o de áreas
donde hay hambre, pues por descontado. Pero ante todo se van a lograr paliar desigualdades entre sector rural y sector citadino. Resultados de discusión del presente estudio. En primera instancia, señalar que la comunicación del patrimonio constituye un fundamento central en la investigación que muestra legitimidad para el estudio específicamente de los recursos patrimoniales y de la cultura como un ámbito complejo, dialogante e interdisciplinar en sí mismo que permite a su vez interconectar aspectos simbólicos, educativos, relativos a las políticas públicas, a los beneficios sociales que descansen en varias instituciones con la información que ha de pulsarse en la ciudadanía, en la población, en los lugareños para convertirlos en actores fundamentales del proceso y los agentes turísticos. Además, se expresa una anchura epistémica que otorga muchas posibilidades a las entidades a cargo de identificar y gestionar los atributos culturales y educativos. Otro resultado del estudio apunta que el diseño de todo producto turístico no debe concebirse al margen de los compromisos de desarrollo sostenible. Además, debe ser un reflejo del carácter local, la responsabilidad social intersectorial, así como el beneficio de la comunidad desde una sensibilidad sentida por la historia, la memoria y la ancestralidad ecuatoriana. Otro resultado apunta a que cualquier empeño que busque rentabilidad económica y de generación de riqueza social, así como el empleo a partir de la conservación, explotación de un bien patrimonial como la Ruta Inca ecuatoriana, ha de pasar por la información de carácter público transparente, con la consecuente misión diáfana de aunar la voluntad consecuente de todos los agentes. Otro de los resultados apunta a una apuesta desde la planeación estratégica en un sentido holístico que pasa necesariamente por considerar como referentes útiles a las buenas prácticas y experiencias interdisciplinares de países vecinos como Perú, Colombia, con mayor tradición en la explotación turística, así como la jerarquización de la agenda a nivel académico, con estudios de posgrado desde diversos anclajes que dotan a las entidades de respuestas de rigor científico para la toma de decisiones. Presenta investigación Desafíos al producto turístico. La Ruta Inca ecuatoriana en clave de gestión concluye que la legitimidad de la comunicación para el patrimonio como ámbito complejo, dialogante e interdisciplinar en sí mismo permite interconectar aspectos culturales, simbólicos, educativos, relativos a las políticas públicas, beneficios sociales que descansan en varias instituciones públicas, como la información que ha de pulsarse en la ciudadanía, población, lugareños para convertirlos en actores del proceso y los agentes turísticos. Su anchura epistémica otorga muchas posibilidades a las entidades a cargo de pulsar atributos culturales y educativos. Para concluir, es necesario pensar en el desarrollo local comunitario e integrarlo en proyectos sostenibles por recursos capitales cognitivos, redituabilidad medioambiental a lo largo del tiempo exige. La Ruta Inca o Camino Andino es un vivo ejemplo de un patrimonio con mayores potencialidades de desarrollo que las que hoy se explotan, el cual reclama el concurso de actores e instituciones, así como la integración de enfoques en aras de activar la pluralidad de atributos llamados a enriquecer al destino como un todo, lo que conlleva a pensar e integrar las campañas domésticas con campañas de discurso para los mercados emisores, en un discurso único, holístico, desde un enfoque de gestión y planeación estratégica, que se comprometa con la sostenibilidad de las comunidades, con la circulación de información pública para la participación y que parta de valorizar el capital cultural de historiadores, arqueólogos y antropólogos como fuentes primarias de información en aquellos procesos de diseño, luego gestión turística. Y, desde luego, otorgar a los actores de las comunidades, a los lugareños, a esos sitios decisivos donde se ancla el patrimonio, la condición de voceros primarios, agentes de comunicación de esa riqueza patrimonial. Otra conclusión a la que se arriba con el estudio permite ubicar la comunicación del patrimonio como una plataforma desde la cual se articulan los esfuerzos para estudiar y evaluar experiencias latinoamericanas.
Es desde ella que podemos ver la efectividad del componente comercial, que vincula la necesaria dimensión cultural y simbólica de un espacio o territorio, pero también advierte sobre el reconocimiento por la historia nacional, la memoria y la ancestralidad. Es interesante la capacidad que tiene de relacionar de manera bidireccional e intersectorial los diferentes actores que deben actuar de manera positiva en la gestión e integración del patrimonio, pues en ella se ofrece información y sensibilizan diferentes actores que vinculan desde espacios formales e informales de aprendizajes.